Saludos, les habla el profesor Rafael Rivero Varillas. En esta oportunidad vamos a trabajar y conocer un poco sobre el diseño de espacios seguros de aprendizaje. En esta oportunidad, la idea es poder utilizar este material principalmente como un taller que nos permita, en este caso, reflexionar sobre el diseño de los espacios seguros de aprendizaje mediante el diálogo para la toma de decisiones. Entonces, el objetivo de este espacio principalmente es lograr esa reflexión. Esa reflexión puede ser mediante el diálogo interno o mediante el diálogo con otros, ya sea colectivo o con el resto de compañeras y compañeros. ¿Para qué? Para tomar decisiones en función de esto y realmente lograr ese diseño de espacios seguros de aprendizaje desde el rol que tengamos como estudiantes o como docente. Vamos ahora con la verificación de emociones. Identifica la emoción con la que llegas. Apóyate en las imágenes que están en la lateral izquierda. Recuerda que no son las únicas emociones que hay. Si tienes una emoción que acá no aparece, puedes también identificarla para que luego la puedas escribir el nombre de esta emoción. Recuerden que la verificación de emociones también va a ayudar y va a ser una rutina que es necesario que apliquemos con nuestros estudiantes para lograr crear o concretar ese espacio seguro de aprendizaje. Si el espacio me motiva a decir mi emoción, y desde el respeto el resto de los participantes la escuchan, pues realmente no solo estamos desarrollando nuestras habilidades socioemocionales, sino que también estamos generando espacios seguros donde somos capaces de decir lo que sentimos, considerando que nadie se va a burlar, reír, ni nada de esto, y de una u otra manera esto va a afianzar que el aula o que el sitio donde nos encontramos realmente es un espacio seguro. Vamos ahora a avanzar con la rutina del pensamiento que se llama veo, pienso, me pregunto. Recuerden que las rutinas del pensamiento fomentan ese pensamiento o esa reflexión consciente dentro de cada espacio, dentro de cada aula. En este caso, la rutina del pensamiento, veo, pienso, me pregunto. Vamos a iniciar entonces, veo. En este caso, observamos, detallamos detenidamente la imagen A. Posteriormente, detallamos, observamos e identificamos elementos de la imagen B. ¿Para qué? Para lograr describir solamente lo que se ve, solamente lo que se observa. Es decir, identificar colores, identificar formas, identificar objetos, identificar, en este caso, el lugar donde se encuentran. Exclusivamente acá nos centramos en lo que podemos realmente observar. No opinamos y no generamos interrogantes ni formulamos preguntas. Nos enfocamos entonces en describir lo que estamos observando. Avanzamos al pienso. Acá va a ser importante entonces que después de esa descripción de cada una de las imágenes, como es el caso de la imagen A y la imagen B, podamos decir lo que pensamos sobre cada una de las imágenes. Acá ya podemos ir dando nuestra opinión sobre qué creo que está ocurriendo en la imagen A, qué creo que está ocurriendo en la imagen B, sin formular preguntas. Y por último, vamos al espacio de me pregunto. Acá sí vamos a formular interrogantes, vamos a formular preguntas. ¿Qué preguntas me hago sobre lo que estoy en este caso observando en la imagen A? ¿Qué preguntas me genero sobre esas formas, esos colores, esas personas que se ven en la imagen A? Quizás sus rostros, lo que están haciendo, cuáles son las interrogantes que me surgen. Y de igual manera vamos en este caso a formular preguntas sobre la imagen B. ¿Cuáles son las interrogantes que me hago al respecto? ¿Cuáles son las interrogantes que me surgen al ver la imagen B? Luego de hacer esto, vamos entonces con la siguiente interrogante. ¿Qué es el diseño
de espacios seguros de aprendizaje? Esta va a ser entonces nuestra pregunta para dar inicio a los aspectos más teóricos de este espacio. Cuando hablamos de espacios seguros de aprendizaje, realmente nos estamos refiriendo a dos aspectos fundamentales. Pueden ser el espacio físico, pero sobre todo el espacio emocional, donde los estudiantes, donde los participantes pueden realmente sentirse respetados, valorados, donde realmente pueden estar cómodos, amenos, y de esa manera pueden permitirse explorar el mundo, reflexionar, aprender, decir lo que opinan, decir lo que piensan, decir lo que sienten. Y esto va a ser súper importante sin temor a ser juzgados, sin temor a que se les invaliden sus emociones, sin temor a que se les invaliden sus pensamientos, sus ideas, sus participaciones. Entonces, esto va a permitir que el espacio realmente sea inclusivo y que se promueva la cultura del error. A veces los estudiantes desean participar y participan y algunos docentes se enfocan en que, bueno, pero es que la participación no estuvo adecuada, no estuvo bien argumentada. Acá es importante que recordemos que la argumentación y lograr esa argumentación de manera coherente, adecuada, es un proceso. Pero lo primero que necesitamos es que el estudiante participe. A veces los docentes se enfocan en que los estudiantes no quieren participar, no quieren decir sus opiniones. Pero ocurre que cuando el estudiante levanta la mano, dice su opinión, nos enfocamos en el elemento negativo, quizás faltante o en esa parte débil de su argumentación, en vez de valorar y reconocer que ha participado. Ahí la sugerencia es entonces que como docentes y estudiantes de educación nos podamos enfocar en gracias, gracias por participar. Ahí no estamos haciendo referencia entonces a la calidad de la argumentación, sino hacemos énfasis en lo que queremos que siga ocurriendo, que es que el estudiante se permita seguir participando dentro de la clase. Siguiente interrogante para que podamos ir reflexionando sobre este aspecto tan importante. ¿Cuáles son las características de los espacios seguros de aprendizaje o cuáles son las características de un espacio seguro de aprendizaje? Un espacio seguro de aprendizaje tiene que ser un espacio inclusivo, tiene que ser un espacio de confianza, tiene que ser un espacio de libertad de expresión y tiene que ser un espacio de gestión emocional. Esa inclusión se va a lograr a medida que, sin distinción de género, cultura, edad, valoremos realmente que la persona esté participando. Una vez que esa persona participa, valoramos y reconocemos abierta y públicamente que se agradece por la participación, que se agradece por expresar sus ideas y eso genera mayor confianza. Obviamente para esto es necesario la libertad de expresión. Es valioso poder reconocer en el otro, ¿sí? Sea un estudiante principalmente, su opinión, aun cuando sea distinta a la mía, reconocer sus opiniones y sus ideas, aun cuando yo no comulgue con esta postura filosófica, con esta corriente filosófica, ni siquiera con su forma de argumentar. Es necesario que acá prevalezca la libertad de expresión y sobre todo esa gestión emocional, el poder ser capaces de decir cómo nos sentimos, por qué nos sentimos de esa manera o incluso qué podemos hacer con esa emoción. Va no solamente a permitir ese desarrollo de habilidades socioemocionales, sino que va a generar dentro del aula un ambiente donde sea posible realmente reconocer nuestras emociones y el llamado también acá es al equipo docente que puedan desde el modelaje también ser capaces de decir con qué emoción llegan a la clase. El docente no es un robot, no está ajeno a situaciones y circunstancias adversas y es necesario que también sea capaz de decirlo. Los estudiantes con madurez lo van a ir asimilando e incluso le van a apoyar mucho más si fuese el caso. Y esto es valioso porque realmente debe ser un espacio bidireccional. No solamente los estudiantes diciendo su opinión de cómo se sienten, sino el docente. Y de esta manera realmente vamos a generar espacios seguros de aprendizaje,
genuinos para todos los presentes. Obviamente tiene que ser un espacio flexible donde podamos ser capaces de tomar decisiones abiertas en función de lo que ocurra. Si un estudiante está pasando por una circunstancia bastante fuerte o delicada, nada vale que aunque yo pretenda cumplir de manera estricta lo que tengo establecido en la planificación. Quizás permitirle al estudiante, dependiendo de las normativas que tenga cada institución, salir, descansar un rato en la misma aula, colocarse en posición de descanso, dependiendo de la situación, realmente ser flexible, porque hay elementos que realmente van a meditar esa flexibilidad. Y obviamente que el espacio sea accesible. Cuando hablamos de accesibilidad, no solo nos referimos al espacio físico, que es obviamente muy valioso, para que todos puedan llegar, para que todos puedan ingresar, sino también esa accesibilidad en la comunicación, esa accesibilidad en cuanto a lograr identificar elementos que nos permitan resolver conflictos, llegar a ser propositivos, permitir esa accesibilidad desde las ideas y nuevos planteamientos para superar la limitación y por el contrario, continuar de una u otra manera con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiente interrogante. ¿Qué teorías y modelos plantean el diseño de espacios seguros para el aprendizaje? Dentro de las teorías y los modelos que hablan de estos espacios seguros de aprendizaje, tenemos los siguientes. El aprendizaje socioemocional, CEL de Cassel o Social Emotional Learning, va a ser entonces uno de los cuerpos teóricos que va a hablar sobre el diseño de espacios seguros para el aprendizaje. El constructivismo de Vygotsky es otro planteamiento teórico en el cual nos podemos sustentar para realmente lograr este diseño de espacios seguros e ir con herramientas teóricas y muy conscientes para aterrizarlas en la práctica. Tenemos la justicia social en la educación, que es un planteamiento de Paulo Freire, y tenemos también el planteamiento que hace Bruce sobre el trauma y el aprendizaje. Son entonces algunos elementos teóricos que he considerado el día de hoy para presentar, en este caso, el diseño de espacios seguros de aprendizaje o espacios seguros para el aprendizaje. Siguiente pregunta para que reflexionemos. ¿Qué se promueve con el diseño de espacios seguros para el aprendizaje? ¿Qué se promueve? ¿Qué es realmente lo que se está buscando con esto? La idea es que, siendo muy conscientes, no lo hagamos por un cliché momentáneo de caer en esto de que tal o cual modelo está de moda, sino que podamos desde el conocimiento teórico poder tener esa capacidad de reflexionar y asumir muy conscientemente por qué lo necesitamos aplicar. Desde el aprendizaje socioemocional, dice el de Cassel, pues se va a promover el desarrollo de esas competencias socioemocionales, ¿sí? Dentro de las competencias socioemocionales, este cuerpo teórico nos establece que se logra primero la autoconciencia, es decir, donde yo soy consciente de mí mismo, donde yo me conozco a mí. Luego que logro ese conocimiento del yo, luego que logro ese conocimiento sobre mí mismo, que es muy valioso, obviamente, pues puedo pasar a la empatía. Si yo no me conozco, si yo no sé lo que siento, si yo no sé por qué tengo la emoción que tengo, va a ser imposible lograr llegar a la empatía con el otro. Pero si por el contrario yo logro reconocerme, saber qué siento, qué me ocurre, por qué me ocurre y qué puedo hacer con esa emoción, pues yo puedo ser más empático con el otro cuando me diga que tiene tal o cual emoción. Una vez que tenemos esa empatía con el otro, pues es posible entonces lograr llegar ahí a esta gestión de emociones, donde de una u otra manera, desde la gestión de las emociones, realmente vamos a poder tener una idea mayor de cómo usar esas emociones. Si bien las emociones son procesos biológicos, también es importante saber que son procesos biológicos que duran un muy poco intervalo de tiempo, segundos, pero que es nuestra decisión consciente o inconsciente la que hace que estas emociones las extendamos y duremos días, semanas, meses y hasta años
con determinadas emociones o en determinados intervalos de tiempo más alargados. Eh, Obviamente todo esto nos permite y son esenciales para poder crear esos entornos seguros de aprendizaje. Desde la CEL de Cassel se percibe en este gráfico que les estoy mostrando que de una u otra manera eh, esto va creciendo y se va llevando a distintas áreas. Tenemos la autoconciencia. Esa autoconciencia nos va a llevar obviamente a un autocontrol. Si conozco lo que me ocurre, puedo controlarme y entendiendo el autocontrol no como este espacio donde reprimo mis pensamientos, mis emociones, sino por el contrario, donde soy capaz de decirlo, vivirlo y valorarlo de la mejor forma, no esa contención de emociones, para nada. Luego con esto podemos tomar decisiones responsables. Podemos asumir que desde lo que sentimos, pensamos y la emoción que tenemos, pues, ¿qué vamos a decidir hacer con eso? Eso nos va a llevar, obviamente, a una habilidad que nos permita relacionarnos con el otro en el marco del respeto. Y esto se logra, cuando logramos esto, llegamos a esa conciencia social, logramos a ese nivel máximo donde ahora somos capaces de percibir y entender lo que ocurre no solo en mí, no solo en el otro, sino ya desde un pensamiento mucho más colectivo. Esto obviamente va teniendo varios círculos, como se percibe acá, donde empieza en el yo, llega al aula, esto se va generando en la escuela, se lleva a la familia y por ende culmina en la comunidad o teniendo una incidencia en la comunidad. Por eso es que es tan importante que podamos ser coherentes. Si a los estudiantes les estamos diciendo que digan sus emociones, que las expresen, el docente también debe hacerlo. Pero más allá de eso, poderlo llevar a la escuela como institución educativa, donde el grupo de docentes sean capaces de decir sus opiniones, decir lo que piensan desde el marco del respeto y así lograr también que esto llegue a las familias, porque caso contrario es contradictorio cuando en un aula estamos pidiendo al estudiante que respete la opinión del otro, pero desde el modelaje los chicos ven que dentro de la institución educativa no se respetan las opiniones entre autoridades, docentes, representantes y asimismo en la familia, mucho menos en la sociedad. Si realmente queremos generar cambios, tenemos que comprender que estos son procesos que deben irse dando en todas las escalas, incluyendo incluso distrito de educación, ministerio, porque de una otra manera, pues son elementos fundamentales dentro del sistema escolar y que también deben ser transformados. Este aprendizaje socioemocional, pues obviamente busca diseñar un modelo, ¿sí? Un ambiente seguro emocionalmente y que pueda de una u otra manera a los estudiantes esa exploración, esa reflexión, esa participación. Si el estudiante se siente bien, va a sentirse animado a indagar en lo que tiene, a indagar en los objetos, a experimentar, a también poder reflexionar y sobre todo participar activamente dentro del proceso de aprendizaje. Dentro del planteamiento del constructivismo eh, y en específico tenemos acá entonces a Vygotsky, la interacción social y el apoyo del entorno, ¿sí? Va a ser una zona de desarrollo próximo. Son fundamentales para el aprendizaje. Si el estudiante está en un entorno que le apoya, sea en el aula, sea en la institución educativa, en la familia, en la localidad y país, pues lógicamente el estudiante va a lograr esos aprendizajes. Caso contrario, si el entorno es adverso, es quizás violento, es un entorno no favorable, pues esto va a incidir de manera directa en la manera de comportarse el estudiante, en la manera de participar, en la manera de interactuar. Entonces, acá se hace necesario que obviamente podamos también identificar y conocer un poco sobre los entornos en los cuales se encuentran los estudiantes con la intención justamente de que desde lo que se puede, desde la realidad, ir realizando ese trabajo, ir realizando ese proceso con los estudiantes y que al menos en el aula logren expresar sus opiniones y sus ideas. Dentro del constructivismo
específicamente con Vygotsky, pues los espacios seguros se perciben como esos espacios que permiten a los estudiantes construir conocimiento, pero el conocimiento se construye a través de la colaboración con los otros. Por eso es que es muy valioso esta parte de la empatía, porque no vamos a lograr la colaboración si realmente no hay una comunicación sensata, donde cada integrante es capaz de decir en lo que es bueno, en lo que quizás no es tan bueno, y de esa manera poder potenciar las habilidades de todos. Muchas veces confundimos como docentes el agrupar a los chicos con que ya estamos generando espacios colaborativos y si nos dedicamos a profundizar un poco más o a detallar lo que ocurre en el aula, quizás realmente lo que estamos generando son espacios donde se han agrupado. Muchas veces los estudiantes no son capaces todavía de compartir, delegar, asumir cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada uno y por el contrario se puede imponer una idea u otra o caso contrario no logran ni siquiera ponerse de acuerdo, no desde la diferencia, sino incluso desde no decir lo que ocurre y se les va el tiempo a veces incluso sin ni siquiera hablar, sin ni siquiera expresarse. Entonces es importante que podamos entender que esa colaboración también es un proceso, que tenemos que enseñar paso a paso cómo logramos realmente trabajos colaborativos y conscientes, porque la colaboración no se da solamente por estar agrupado, tiene que haber una serie de instrucciones. Y si esas instrucciones no son claras o no están ahí planteadas de manera explícita, pues ¿cómo esperamos que los estudiantes logren esa colaboración? De igual manera, queremos sociedades más que puedan colaborar entre sí, pero no hemos tenido muchos de nosotros esos espacios conscientes donde se nos dice de manera puntual en qué consiste la colaboración, cómo se puede llegar y cuáles son cada uno de estos aspectos. Aquí otro elemento fundamental tiene que ver con la cultura del error. Asumir que el error es una oportunidad que nos va a permitir mejorar, es una oportunidad para seguir avanzando y mejorando. No quiere decir con esto que nos quedemos en que, bueno, como me equivoqué, no pasa nada, no va por ahí la cultura del error. La cultura del error va por abrazar la posibilidad de seguir mejorando muy conscientemente y con la intención de que ese trabajo, ese grupo y esa colaboración de todos se pueda dar de mejor manera. Obviamente todos estos espacios tienen que estar facilitados y tienen que ser mediados por el docente, el practicante o la persona que está a cargo. Y acá es fundamental que podamos entonces identificar cada uno de esos elementos del proceso para que lo podamos hacer muy, pero muy consciente. En lo que respecta a la justicia social en la educación, planteamiento de Paulo Freire, dentro o en la pedagogía del oprimido, Freire va a destacar la importancia de crear entornos donde los estudiantes se sienten valorados. El estudiante tiene que sentirse respetado, el estudiante tiene que sentir que su opinión realmente es escuchada. A veces podemos percibir y percatarnos de que los estudiantes dicen, ¿para qué voy a opinar? ¿Para qué voy a decir mi idea? Y esto va avanzando con la edad, incluso llegamos a sociedades donde la participación es poca, donde la expresión de las ideas es poca en entornos laborales, pero también incluso en entornos democráticos o electorales. Y esto realmente es importante porque se genera o debemos fomentarlo desde las escuelas, desde tempranas edades, para que realmente sean espacios relevantes. Freire considera que esto parte del diálogo, ¿ok? Y que el diálogo es realmente esa herramienta fundamental para el aprendizaje. Dentro de mi opinión, el diálogo realmente nos permite esa construcción de definiciones, de conceptos y de ideas a través de las distintas opiniones del otro. Pero no vamos a ser capaces de construir una nueva definición, de construir eh, una nueva teoría, un nuevo planteamiento si no somos capaces de escuchar. Acá nos podemos ir un poco más atrás y fundamentarnos en el proceso de la mayéutica, ¿sí? Que plantea Sócrates, donde nos vamos preguntando reiteradamente qué es
que caracteriza a algo, y desde la mayéutica, pues obviamente lograr darnos cuenta que desde ese diálogo no somos capaces de a veces tener la totalidad de lo que consiste para un concepto, para una teoría. Pero podemos ir un poco más acá y podemos hablar también eh, desde la dialéctica. La dialéctica como un método, como un planteamiento, eh, o hasta como una postura donde desde la dialéctica pues podemos reconstruir y reformular en comunidad los planteamientos. Y si seguimos avanzando un poco más acá, podemos hablar incluso de los principios del aprendizaje dialógico. En esos principios del aprendizaje dialógico, pues obviamente estamos fomentando ese diálogo desde unas particularidades, desde la igualdad de opiniones, aunque seamos diversos, la valoración de la diversidad y otros elementos que fomentan ese diálogo desde un entorno distinto, sin la jerarquía preestablecida por la sociedad y donde realmente puedo ser capaz de opinar, aun cuando esté delante de mi jefe, delante de autoridades superiores, porque desde el aprendizaje dialógico, pues eso no se percibe, eso se disuelve y son espacios obviamente de respeto donde lo más importante no es el cargo que tenga la persona, sino la argumentación. Muy bien, volvamos entonces con Paulo Freire, justicia social en la educación. La justicia social en la educación en Paulo Freire nos va a hablar que los espacios seguros son clave y que obviamente permiten a los estudiantes, a los participantes, que cuestionen, y esto es muy importante, que cuestionen y desafíen estructuras opresivas. Y acá es necesario que podamos plantear lo siguiente. Si un estudiante no es capaz de participar, si un estudiante no es capaz de decir su opinión, pues obviamente mucho menos el estudiante va a ser capaz de cuestionar. El estudiante que no participa difícilmente va a ser capaz de decirle a un docente, a una docente o a la persona que guía el espacio, no estoy de acuerdo con lo que dices. No estoy de acuerdo con lo que estás mencionando, no estoy de acuerdo con el ejemplo que estás dando. Y ojo, esto dentro de un marco del respeto, obviamente. Entonces, si no hay un cuestionamiento, no hay un cuestionamiento público, ¿cómo queremos que los estudiantes creen significado? ¿Cómo queremos que los estudiantes logren realmente el desarrollo del criterio personal? ¿Cómo queremos que los estudiantes dejen de estar repitiendo lo que dicen los otros y logren realmente construir su propia opinión, construir su propia idea, construir su propio planteamiento? Y acá también viene el aspecto opuesto, el no lograr ese cuestionamiento, el no lograr participar, el no lograr decir lo que piensan y lo que opinan, se va a convertir entonces en una caja que aprisiona esas decisiones, que aprisiona esas ideas, que aprisiona esos planteamientos, esas emociones y que de una u otra manera en algún momento va a romperse, en algunos casos con algunos estudiantes, y que cuando logran expresar y cuestionar lo que dicen, entonces este cuestionamiento viene desde, obviamente, inadecuado, el alzar la voz, el enojarse cuando dicen el argumento, el expresar incomodidad, el usar palabras fuertes, incluso a veces palabras soez, vulgares. Y ahí es donde entonces el equipo docente ataca no al argumento, no a la situación histórica, sino que por el contrario ataca al estudiante per se, por su actitud, por su forma, por su lenguaje. Y aquí es donde es valioso que entendamos que se puede evitar esta situación cuando generamos espacios seguros de aprendizaje. Si el estudiante, el participante, y esto se lleva también a la sociedad, es capaz realmente de cuestionar y opinar sin que se le limite, sin que se le tenga ahí apresado dentro de la caja, pues su opinión y su argumento van a ser argumentos más respetuosos, van a ser argumentos desde la armonía.
Históricamente lo hemos percibido, las clases oprimidas, los grupos que han sido limitados durante mucho tiempo, pues obviamente cuando logran llegar a ese cuestionamiento público, a ese cuestionamiento desde el ser hacia el otro, pues obviamente no va a ser un cuestionamiento desde la paz, desde la armonía, desde el respeto, y esto tiene obviamente implicaciones históricas y también antecedentes que es necesario que nosotros podamos conocer. Al fin y al cabo, el docente es el especialista. El docente es quien ha sido formado para generar esos espacios, no solo dentro del aula, sino como líder institucional, pero también como líder comunitario. Vamos ahora con ese cuestionamiento permite que se desafíen las estructuras opresivas, lo que se perciba como cualquier intento de limitar esa expresión obviamente va a ser arremetido contra este planteamiento y la intención real que plantea Paulo Freire para lograr estos espacios seguros tiene que ver con poder fomentar la equidad. El espacio no va a ser equitativo si todos no son capaces de decir lo que piensan, lo que opinan desde el respeto. Y acá viene entonces la situación del empoderamiento. Si no digo lo que pienso, lo que opino, pues realmente cómo me apropio o cómo dirijo mi propio pensamiento si no soy capaz de decirlo. Pero aún, ¿cómo dirijo o cómo guío o sumo dentro de un colectivo si realmente no considero que mis ideas sean escuchadas, mucho menos que sean valiosas? Dentro del planteamiento de Bruce en el trauma y el aprendizaje, él va a hacer un planteamiento sobre lo importante y lo relevante de los entornos seguros para que los estudiantes puedan, y aquí es súper valioso esto, superar barreras relacionadas con el estrés o el trauma. Bruce no solamente habla de que el espacio seguro evita generar nuevos traumas, y esto es valiosísimo. Tenemos que evitar generar nuevos traumas. Si como docentes, practicantes o líderes institucionales no logramos no solamente no generar traumas, ya siento yo que no estamos haciendo las cosas bien. Por el contrario, la idea de Bruce es hay que superar las barreras del trauma. Si a un estudiante realmente le está costando mucho matemática, no fue generado ese trauma por nosotros, muy conscientemente lo hemos identificado, debemos como docentes, líderes institucionales, pues realmente buscar la manera de que ese estudiante supere ese trauma, supere ese estrés. Y ustedes me dirán, pero nosotros no somos psicólogos, nosotros no somos del área de la psicología, psicopedagogía, pues acá por eso estamos un conjunto de profesionales y nos podemos apoyar en el otro. Para eso nos tenemos que comunicar, dialogar desde el respeto, dialogar desde también la confianza de que el otro es un profesional valiosísimo y necesitamos de todos para realmente generar cambios y transformar las escuelas, las aulas y obviamente lograr esa transformación en cada uno de nuestros estudiantes. Entonces no basta con no generar traumas en el aula, sino que por el contrario, busquemos superar esos traumas. Busquemos que realmente los estudiantes sientan ese amor por el conocimiento, sientan ese amor por el saber, sientan ese amor y ese deseo también por irse enfrentando a sus miedos, por irse enfrentando a sus dificultades internas. Para esto, obviamente, las condiciones van a afectar significativamente la capacidad del aprendizaje. Si un estudiante tiene terror a la lectura y como docentes lo único que hacemos es, bueno, no le voy a someter a este estrés, no le voy a pedir que lea, no le voy a pedir que lea en voz alta, no le voy a mandar actividades de lectura a la casa, estamos dejando de lado el problema y no estamos dándole las herramientas que le permita superarlo. Esto obviamente va a generar una brecha escolar, va a generar una brecha de aprendizaje, pero también va a ir generando otras brechas, porque cada vez que el estudiante vaya avanzando, si es que logra avanzar dentro de la escolaridad, se le va a hacer más difícil. Mientras que si le vamos dando herramientas progresivas con el apoyo de psicopedagogos, psicólogos, docentes de inclusión y cualquier otro profesional que tenga las herramientas, pues va a ser mucho más llevadero para que el estudiante realmente logre avanzar en ese proceso y sobre todo logre superar
el miedo que sea que lo haya llevado hasta allá. Vamos a avanzar un poco y dentro del planteamiento de Bruce también nos habla que el diseño de espacios seguros tiene que priorizar el bienestar emocional y psicológico. Por eso para él lo más importante es el estrés, es el trauma. Él se centra entonces en que hay que priorizar el bienestar emocional. Si no priorizamos en este caso ese bienestar emocional, recordemos y ubiquémonos en la pirámide de Maslow, pues va a ser imposible que el estudiante siga subiendo a través de la pirámide de Maslow. Si el estudiante tiene una incomodidad emocional, ¿cómo se va a enfocar en los nuevos aprendizajes, en los polinomios, en los trinomios o en cualquier otro tema de interés? Va a ser difícil porque dentro de sí pues va a haber una necesidad, va a haber una carencia y esta carencia obviamente va a limitar o entorpecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. La idea es realmente construir relaciones de confianza donde el docente y el estudiante puedan realmente comunicarse de manera respetuosa. Y acá es necesario considerar que no basta solamente con generar espacios seguros de aprendizaje, sino que esta confianza también nos va a implicar un mayor reto. Quizás en algún momento el estudiante nos vaya a decir información susceptible, súper delicada e importante, y acá es necesario que como docentes manejemos, conozcamos y sobre todo sepamos aplicar estas rutas y protocolos contra la violencia, estas rutas y protocolos para poder hacer algo, si fuese el caso, y si es el caso, en función de violencia escolar, violencia intrafamiliar, cualquier tipo de violencia. Realmente, el espacio seguro de aprendizaje no es que va a ser un espacio seguro siempre de felicidad, de alegría y de respeto, sino que se pueden dar estas situaciones donde el estudiante exprese una situación de violencia, donde el estudiante exprese una situación de discriminación, donde el estudiante exprese una situación de xenofobia. Y no basta solo con escucharlo. Si realmente no se ha dado el debido proceso, ausencia de conocimiento por parte de familia, el silencio de la familia, el silencio institucional. Estamos llamados desde la ley, desde el compromiso, pero sobre todo desde nuestra calidad humana a aplicar los respectivos protocolos. Que son elementos burocráticos y todo esto, ok, pero pensemos en el ser. Si no lo hacemos, esa persona va a estar ahí con la persona que le violenta, va a estar ahí con ese entorno que le discrimina y no vamos a generar cambios y transformación. No basta solamente con nosotros escuchar a los estudiantes desde el respeto, sino poder generar realmente aulas que sean seguras, instituciones que sean seguras, familias que sean entornos seguros. Y así lograr en algún momento que la sociedad realmente sea un espacio seguro para las diferencias del pensamiento, pero también un espacio seguro desde lo emocional y desde lo psicológico. El diseño de espacios seguros es un elemento curricular. Vamos a ver entonces por qué podemos considerar el diseño de espacios seguros como un elemento curricular. Recordemos que los elementos curriculares son los objetivos, van a ser también los contenidos, la metodología, la evaluación, las competencias, los recursos, los intervalos de tiempo o temporalización y el contexto. Pues el diseño de espacios seguros puede estar desde un objetivo que nosotros tengamos planteado para un espacio, como también podemos ir trabajando, ir abordando contenidos valiosos. Por ejemplo, ¿cuáles son las emociones? Por ejemplo, ¿cuáles son esos elementos que nos permiten realmente a nosotros expresarnos mejor? ¿Cómo expresar mi idea personal? ¿Cómo argumentar una idea, un planteamiento? El diseño de espacios seguros también tiene que verse dentro de la metodología que nosotros utilizamos en la planificación. Apartar ese espacio dentro de la planificación para tener ese momento donde verifico emociones, donde les agradezco a los chicos por ser vulnerables. No solo la parte teórica, porque a veces pensamos que solamente trabajar emociones es, bueno, conocen las emociones, identifican las emociones en imágenes
identifican las emociones en el otro. Todo eso está bien y es necesario, pero más valioso es vivirlo. Digo mi emoción, reconozco la emoción del otro, la respeto. Obviamente, eso va a incidir también en nuestra evaluación. Cómo el diseño de espacios seguros de aprendizaje se percibe en esas evaluaciones, no como preguntas, no como ítems, sino realmente desde esa valoración de la opinión del otro, esa valoración de la opinión diversa. Todo esto agrupado en competencias y que también podemos percibir desde lo que vienen a ser incluso estos contenidos actitudinales que son valiosos en el aula, pero también esas competencias y esas destrezas que nos pueden ir dando indicios si realmente estamos logrando o en qué nivel estamos logrando el desarrollo de espacios seguros de aprendizaje, los recursos que utilicemos, los intervalos de tiempo y sobre todo el contexto dentro de la clase van a ser entonces los elementos curriculares propicios para ir colocando de manera consciente elementos que nos permitan diseñar espacios seguros de aprendizaje. El diseño de espacios seguros de aprendizaje también es un factor clave en la implementación de estrategias didácticas. ¿De qué vale que tenga estrategias didácticas de último momento, las que están de moda, las que son más conocidas, si realmente no logro espacios de respeto? La estrategia didáctica puede ser valiosa, la estrategia didáctica puede realmente ser muy innovadora, pero si el espacio no es seguro, difícilmente entonces vamos a lograr que realmente esa estrategia didáctica tenga impacto. Toda estrategia didáctica obviamente va a buscar y a promover ese aprendizaje, pero no nos olvidemos que necesitamos enfocarnos en lo indispensable, que son las emociones. Si los estudiantes se sienten bien, sienten que son escuchados, sienten que sus argumentos son respetados, pues ellos se van a permitir y van a tener esa apertura para conocer un poco más de los temas y contenidos que nosotros queramos trabajar y darles a conocer. Siguiente interrogante, ¿por qué es importante el diseño de espacios seguros de aprendizaje en el aula? ¿Por qué realmente es valioso que nosotros diseñemos espacios seguros de aprendizaje? Pues va a ser importante porque permite aumentar la participación. Si los estudiantes se sienten cómodos, contribuyen obviamente y hacen preguntas, el espacio va a ser más llevadero. No solamente hablemos de la participación como la opinión, sino también sumémosles a ellos que sean ellos los que hagan las dinámicas de inicio, las dinámicas de verificación de emociones, que sean ellos los que construyan estos materiales que vamos a utilizar dentro de las clases. La participación debe ir incrementando, no solamente ser una participación desde la parte del estudiante ahí sentado o ahí de pie, sino una participación que vaya en incremento hasta que llegue un punto donde realmente el estudiante tenga realmente un rol más activo dentro de las funciones, la clase invertida, elaboración de material, dirigir dinámicas, dirigir pausas activas, dirigir espacios de meditación, dirigir espacios de conciencia plena, dirigir espacios de mindfulness, que ellos vivan realmente cada una de esas partes es muy valiosa con esas partes de la clase. Obviamente fomenta el aprendizaje significativo, la seguridad emocional, la seguridad psicológica, va a facilitar esa reflexión y sobre todo la asimilación de conocimiento. En la medida que podemos reflexionar, que podemos conectar con los conocimientos previos, pues el aprendizaje se va a ir dando y la construcción colectiva de definiciones, de teorías, de opiniones va a ser muy valioso. A través de el diseño de espacios seguros de aprendizaje, se promueve la inclusión. Esto va a reducir las barreras, las diferencias entre los estudiantes, va a generar espacios de respeto donde los acuerdos armónicos van a prevalecer. El desarrollo de habilidades socioemocionales. Los estudiantes aprenden a gestionar conflictos, aprenden a no estarse golpeando a la primera, a ser capaces de preguntar qué ocurre, cómo ocurre, y esto es valioso porque logran esa, no solo esa gestión, sino esa autogestión y obviamente ese trabajo
personal que permite realmente que colaboren y que sean empáticos, pero también que no requieran de los docentes continuamente ahí con ellos, policías, para que se comporten de manera adecuada, sino que logra esa autorregulación, portarse bien aun cuando nadie les está viendo. Siguiente interrogante, ¿cómo diseñar espacios seguros de aprendizaje? Para lograr el diseño de espacios seguros de aprendizaje, debemos establecer las normas de convivencia. Y ojo acá, establecer las normas de convivencia no es que el docente crea los acuerdos. Por el contrario, las normas de convivencia tienen que ser un espacio de co-construcción donde deben participar como mínimo los estudiantes. Si podemos incluso sumar a los, dependiendo obviamente del nivel y de la escolaridad en el cual se encuentren, a los representantes, también esto es idóneo. Porque nada hacemos nosotros con escribir todas las normas. Llega el estudiante y le decimos, bueno, aquí están todas las normas. Cúmplase. Esto genera cierta aversión y choque al cumplimiento de las normas. Mientras que si es un espacio de co-construcción, ellos son capaces de dar sus opiniones y decir, ah, bueno, sí es verdad, para poder prestar atención más en la clase necesitamos esto o aquello. Aquí va a ser súper importante que esas normas sean presentadas desde un enfoque o encuadre positivo. Evitar las negativas. No grito en clase, no como en clase, no golpeo a mi compañero. Mientras que desde el enfoque positivo es, hablamos con tono adecuado, eh, consumimos alimentos a la hora del recreo, nos comportamos de manera adecuada, expreso mis emociones con respeto. ¿Y por qué es valioso en el caso de educación básica, bachillerato y educación inicial que estén los padres? Para que ellos también sean copartícipes de este desarrollo de las normas y si en algún momento alguna norma se incumple, también los padres estén al tanto de esos acuerdos a los que se han llegado. Súper valioso entonces considerar esas normas como un espacio propicio para el diálogo del aula, para el diálogo de los actores que hacen vida en el aula y así incluso también en la institución. Poder practicar la escucha activa es valioso. Nada hago yo con preguntarle a los chicos cómo se sienten, con qué emoción llegaron. Si cuando un estudiante dice una información incómoda, una situación incómoda, simplemente lo dejo pasar como cualquier cosa. O si incluso cuando algún estudiante expresa algún argumento, alguna inquietud o alguna reflexión cuestionadora, lo dejo de lado y continúo con las temáticas. Realmente tenemos que ser capaces de escuchar al otro, de darle a entender, de expresarle que agradecemos por compartir la situación, por ser vulnerable, o que parte de ese cuestionamiento, ¿sí? Pues en qué medida percibimos que el cuestionamiento es valioso, agradecer por hacer ese cuestionamiento. Si el cuestionamiento va directo hacia lo que nosotros estamos haciendo en el aula, pues también decir, si es obviamente respetuoso el cuestionamiento, pues vamos a considerarlo o profundizar un poco más en qué elemento o de qué manera realmente podemos tomar ese planteamiento. Esto tiene que ver entonces con atender realmente a esas preocupaciones y a esas opiniones y no dejar esas opiniones ahí en la nada, ahí flotando y perdidas en el espacio. Vamos entonces a fomentar la diversidad, poder incorporar contenidos, pero sobre todo prácticas que celebren y que respeten las diferentes culturas, las ideas y las perspectivas. Si escuchamos realmente planteamientos que no promueven la diversidad, planteamientos que de una u otra manera discriminan, excluyen o expresan contenidos de xenofobia, de discriminación y de cualquier tipo de barrera o exclusión, es necesario que nos detengamos y que hagamos un paréntesis indicando que esas expresiones, esas acciones realmente carecen de la identidad que se busca promover en el aula. Dejar bien en claro que no son aceptadas esos planteamientos, esas ideas, aun cuando sean dichas a chiste, a broma, a juego. Generar espacios seguros de aprendizaje implica
establecer que las expresiones orales y las acciones tienen una incidencia en los otros y que debemos ser responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. Y no nos vamos a permitir entonces que porque haya dicho una expresión en mofa, racista, xenofóbica o discriminadora, entonces simplemente es un chiste. Hay que empezar a romper con esa cultura de la violencia que existe dentro de nuestras sociedades y que mantiene esa relación de opresión con algunos sectores y algunos grupos de la sociedad solo porque son dichas en broma, a juego o sin intención, sin mala intención. Las aulas tienen que ser espacios verdaderamente seguros para la diversidad. Implementar evaluaciones justas. Diseñar evaluaciones que reflejen el esfuerzo y que eviten el estrés innecesario. Sumar muchas cantidades de evaluaciones no es la solución, ni responde a la calidad, mucho menos a lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluaciones puntuales de valor que realmente le permita al estudiante reflexionar, poder desarrollar sus habilidades socioemocionales y sobre todo tomar decisiones para incluso crear su propia identidad, crear su propia opinión, son más valiosas que muchas actividades. Evitemos el estrés innecesario, trabajemos las fechas con intervalos de tiempo que permitan a los chicos vivirla, pero sobre todo disfrutar esa evaluación para que realmente el proceso sea valioso. Dejar de promover la evaluación como una actividad punitiva. Dejar de mandar deberes o decir expresiones como el que esté hablando caligrafía, si siguen hablando viene un examen. Eso realmente no promueve el aprendizaje. Eso realmente no llama a percibir la evaluación como un proceso en el cual estamos viendo el nivel en el cual yo he logrado objetivos o he logrado competencias y destrezas. Esa vinculación con que el que esté hablando les mando la tabla de multiplicar, el que esté hablando le mando 20 multiplicaciones, es un enfoque negativo que no se desea y que no se busca desde este diseño de espacios seguros de aprendizaje. Recuerden entonces lo que decía Bruce, no generar estrés ni traumas. Vamos a estar vinculando como algo negativo hacer deberes. De igual manera ocurre a veces cuando se le manda a los estudiantes a que limpien el aula. Se portó mal, limpie el aula. Se portó mal, limpie afuera. Se portó mal, limpie la escuela. Se portó mal, limpie los baños. Estamos generando una versión o en el planteamiento de Pavlov sería un vínculo negativo entre mi actitud y lo que me toca hacer. En este caso, limpiar. Desde, en este caso, el conductismo clásico, lo que nosotros estamos generando es una versión hacia limpiar, cuando realmente limpiar el aula es necesario y es tan valioso como participar en clase, porque necesitamos que las aulas estén adecuadas, porque obviamente es esa parte física que también va a permitir la generación de espacios seguros y sobre todo el aprendizaje. Entonces es valioso que dejemos de hacer vinculaciones y asociaciones negativas con elementos que son necesarios dentro del día a día. Después se preguntan, ¿por qué no les gusta limpiar? ¿Por qué no les gusta asear el aula? ¿Por qué no les gustan los deberes? ¿Por qué no quieren hacer las tablas? Pues obviamente, de multiplicar, pues obviamente se han generado vínculos o asociaciones negativas. Y esto realmente no es lo que se busca en el diseño de espacios seguros de aprendizaje o lectura. Si alguien se está portando mal, le toca leer. No son las asociaciones que queremos que se generen. El diseño de espacios seguros de aprendizaje también promueve la identidad, también promueve la convivencia y la participación democrática. ¿Cómo? Cuando el estudiante empieza a decir lo que piensa, a decir sus opiniones, a argumentar y a cuestionar de lo que no está de acuerdo o de lo que realmente no le parece justo, está trabajando su identidad personal, pero también está trabajando su identidad desde una familia o desde un aula y su identidad colectiva. Por eso es que el diseño de espacios seguros de aprendizaje sí promueve esa identidad y esa identidad consciente.
Si una persona no sabe lo que quiere, no sabe lo que le gusta, no sabe lo que opina con respecto a, y no es capaz de decir lo que lee, los cuestionamientos y los planteamientos disruptivos sobre algo, pues esa persona no ha desarrollado esa identidad personal. Mucho menos vamos a llegar entonces a una identidad colectiva, respetuosa, porque si percibimos que la identidad personal es fundamental para una identidad cultural armónica, acorde y de respeto, pues no se va a dar esto. Obviamente los espacios seguros de aprendizaje también van a promover la convivencia. Si los estudiantes expresan sus opiniones, reflexionan sobre ellos y sus opiniones son empáticos, pues obviamente esto va a permitir que los estudiantes convivan entre ellos, con los docentes, con las autoridades y con sus familiares de una manera más adecuada. Cuando un estudiante quiera de pronto venir, alzar la voz, tomar una actitud que no es, van a permitirse entonces ellos mismos autorregularse, reflexionar, buscar solucionar el problema desde una manera respetuosa, incluso sin que esté presente un adulto, que esto es lo más importante, que esto es lo más valioso. Y si nos damos cuenta, entonces, este aspecto que se trabaja desde el aula y a temprana edad, no solo va a tener un impacto en el aula, sino en la institución, y no solo en la institución, sino que en la familia y a su vez en la comunidad y en el país, sino que también va a ser realmente valioso en lo largo del tiempo, porque van a ser ciudadanos que tengan clara su identidad personal, su identidad colectiva, ¿sí? Y que van a ser capaces de convivir de mejor manera en comunidad. Entonces, aquí estamos hablando de que es posible llegar desde el diseño de espacios seguros de aprendizaje a esas sociedades de paz, a esas sociedades de respeto, a esas sociedades donde realmente se promueven los valores. Vamos ahora con ese vínculo o cómo incide el diseño de espacios seguros de aprendizaje en la participación democrática. Si el estudiante logra decir su opinión, si el estudiante logra expresar su diversidad o su idea diversa, su idea diferente, logra argumentarla, pues probablemente tengamos más espacios de participación, pero no solo esta participación donde opino, sino la participación democrática donde tomo de manera consciente la decisión de elegir y ser elegido, donde puedo hacer análisis y reflexiones mucho más argumentadas y mucho más consciente de los planteamientos que hago o que me hacen desde un espacio democrático, bien sea el sufragio o bien sean algunas otras expresiones de esta participación democrática, el estudiante, pero también este estudiante que ha vivido todo esto como un proceso dentro del aula institucional, familiar y comunitario a lo largo del tiempo, pues obviamente va a tener una perspectiva de participación democrática diversa, distinta, donde la diversidad no va a ser el punto para ofender al otro, ofender al individuo que dice la idea diversa, sino va a tener esa capacidad de ir en contra del argumento. Porque al fin y al cabo lo que se trata es de, desde la diversidad y del pensamiento distinto, poder argumentar diferente, poder ir entonces a ese planteamiento de lo que no me gusta del planteamiento y generar espacios mucho más respetuosos donde dejemos de lado las falacias, donde dejemos de lado el atacar a la persona que piensa, opina o está buscando desde espacios democráticos liderar tal o cual situación, liderar tal o cual elemento. Creo realmente que esto es muy importante. Es necesario que dentro de las asignaturas de didáctica o como una asignatura aparte de didáctica, podamos realmente trabajar el diseño de espacios de aprendizaje, en este caso, el diseño de espacios seguros de aprendizaje, porque muchos estudiantes de educación superior me han preguntado, bueno, pero ¿dónde pongo esto en la planificación? ¿Dónde realmente puedo presentar esta información? Y más aún, ¿cómo lo hago? Entonces, a veces nos enfocamos en enseñar didáctica de las ciencias sociales, didáctica de la matemática, didáctica de la lengua y literatura, pero es necesario
desde esos espacios también hacernos un espacio para que realmente los estudiantes tengan la claridad. Porque si bien antes no nos enseñaban, no nos preparaban para el diseño de espacios seguros de aprendizaje, es necesario que desde la escolaridad y desde el currículo de cada universidad e incluso el currículo nacional, pues podamos diseñar espacios seguros de aprendizaje como una actividad o estrategia didáctica fundamental para lograr esa cultura de paz que tanto queremos y darle fin a esa cultura de la violencia verbal, de la violencia psicológica que se tiene. Muy bien, vamos entonces a ir cerrando este espacio. Vamos ahora a un espacio de metacognición. Recordemos que la metacognición nos permite reflexionar sobre nuestro propio aprendizaje, ser conscientes de lo que hemos logrado, lo que se nos ha dificultado y para eso vamos a responder las siguientes interrogantes. En este caso, ¿qué aprendí? Vamos un segundito por acá, esto se movió. Vamos entonces a las preguntas de la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve? Y la última pregunta, ¿dónde puedo aplicar? Recuerden entonces, la metacognición nos permite reflexionar sobre nuestro propio aprendizaje. Es necesario que dentro de nuestras planificaciones estén los espacios de metacognición o incluso que podamos, sean escritos o sean verbales, podamos lograr estos espacios de metacognición y al inicio sean dirigidos por el docente, porque a veces al estudiante se le hacen estas preguntas de metacognición y el estudiante a veces no dimensiona o no ubica cómo poder responderla. Asumir que no hay respuesta incorrecta o correcta, sino que la intención es realmente ser muy consciente de lo que ha ocurrido y en el inicio dar marcos referenciales sobre cómo se puede realmente ir interpretando cada una de estas preguntas o cómo se pueden ir respondiendo, asumiendo que cada uno debe lograr después dar su respuesta más adecuada en función del espacio que ha vivido. Para ir cerrando, vamos a verificar las emociones. Identifica la emoción con la que te retiras, en este caso, y escribe el nombre de la emoción. Recuerden entonces identificar la emoción con la que te retiras y sobre todo, en este caso, poder entonces dar respuesta a que escribas la emoción con la que te encuentras. Muchas gracias por haber estado presente. Se despide de ustedes, profesor Rafael Rivero Varillas. Cuídense mucho. Chao, chao.